Vamos a ir admitiendo. Ahí está. Les decía entonces, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2 que está destinada a los acompañados. ¿Bien? Esta unidad número 2 tiene como finalidad poder conocer algunas características de los sujetos con los que nosotros trabajamos. Podemos trabajar con sujetos en tiempo de infancia, podemos trabajar o acompañar a sujetos en tiempos de adolescencia, en tiempos de adultez o de tercera edad, ¿no? El acompañamiento terapéutico puede acompañar al sujeto a lo largo de su vida en distintos procesos, en distintos contextos, ¿sí? Puede ser en el domicilio, decíamos la otra vez, puede ser en la escuela, en un hospital, en un taller. La idea es que podamos conocer un poco acerca de las características de los sujetos eh, y poder hacer un análisis y una reflexión, ¿sí? En torno a eso. He preparado para la clase de un material en torno a lo que es la infancia, ¿sí? Yo les voy a dejar un material disponible en torno a lo que es la infancia. La próxima clase trabajaremos en torno a lo que es adultez, ¿sí? Y tercera edad, ¿sí? Hoy vamos a trabajar infancia y algo de adolescencia, pensando en el tiempo de lo escolar, ¿sí? Eh, y un material chiquito de complemento para pensar algo de lo escolar, ¿sí? Porque si nosotros decimos infancia o adolescencia, por ahí nos remitimos al ámbito de lo escolar algunas veces. Otras veces trabajamos en domicilio o en otros escenarios, pero si hay algo que les pueda servir a ustedes para conocer un poquito más en esta introducción a la T, es poder conocer sobre la diferencia del ATE escolar de otros profesionales que también acompañan, ¿sí? En la escolarización de los chicos. Entonces, bueno, quería comenzar con ustedes haciendo un recorrido de qué entendemos por infancia, cuál es el análisis, ¿sí? De diferentes autores, desde diferentes perspectivas, desde diferentes aportes teóricos, para pensar la infancia a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Cuándo comenzamos a hablar de infancia? ¿Desde qué momento surge esta categoría para pensar lo que nosotros conocemos con la denominación de infancia hoy? ¿Sí? Para eso tomamos la idea del sujeto en relación a la construcción, ¿sí? Que se hace desde esta mirada, desde una construcción sociohistórica, de qué se piensa o cómo se piensa la categoría de niño o de sujeto en infancias o de sujetos, cuando hablamos hoy de infancias o de niñez, ¿a qué nos referimos? ¿No? Entonces, poder hablar de niño como la representación de una construcción colectiva, ¿sí? Como distintas formas de ir pensando esta etapa, esta relación del sujeto con la sociedad, cómo esto va tomando forma a lo largo de la historia y va caracterizándose, ¿sí? Y diferenciándose de otros momentos de la vida, ¿no? Entonces, estas características que se asumen en este tiempo del sujeto, ¿a qué hacen referencia? Bueno, quizás hacen referencia a las características físicas, a las características del pensamiento, a las características de lo vincular, cómo se vincula el sujeto en este tiempo va a ser de una manera diferente a cómo lo haga luego, ¿no? En su vida adulta. Bueno, poder ir pensando cómo se va armando, cómo se va constituyendo esta categoría de infancia. ¿Sí? Yo ahí recuperé algo cortito para ustedes, algo de historia, esto del siglo XIX al siglo XIII, qué pasaba con la edad infantil, con lo neonatal, ¿sí? Qué pasaba desde los diferentes paradigmas, desde el cristianismo, desde el psicoanálisis. Bueno, yo tomé solo algunas ideas como para ir compartiendo con ustedes la clase de hoy, ¿sí? Para que podamos pensar cómo fue evolucionando esta idea y qué características tenía ser niño, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿sí? Ser niño hoy no es lo mismo que haberlo sido en el siglo pasado, o en el siglo XVII, o en el siglo X, quizás, ¿no? Entonces, cómo se ha ido cambiando esta conceptualización desde diferentes aportes, decíamos, desde la filosofía, la sociología, la psicología,
cómo han pensado esta etapa, ¿no? Y son los sujetos con los que nosotros trabajamos hoy, muchas veces en el acompañamiento terapéutico, cómo pensamos, ¿sí? Esta idea de infancias o de adolescencias, ¿a qué nos referimos? ¿No? En tanto construcciones sociales, ¿no? Por eso yo le traigo un poquito de historia a ustedes la clase de hoy para que podamos revisar estas diferentes conceptualizaciones que se ha tenido sobre la idea de ser niño en la sociedad a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, ¿Qué idea tenían, bueno, por ejemplo, esto del siglo XII, cómo se observaba que era un niño, ¿sí? Los niños eran ofrecidos en matrimonio, quizás en el tiempo que nosotros hoy pensamos todavía la niñez, en el siglo VII, en el siglo XII, perdón. Luego, ¿qué otra cosa pasaba? ¿Cómo se entendía esta representación de niño? ¿Estaba presente o estaba más ligada a la adultez, ¿no? Al proyecto de vida a futuro, ¿sí? Eh, ¿Qué representación de niño comienza a cambiar, comienza a cuestionarse, ¿sí? Y comienza a intervenir otros factores, no solamente la religión, como decíamos en la filmina anterior, o esto de pensar el proyecto de vida a través del matrimonio, sino también comienzan a intervenir otros factores para cuestionar un poco esta realidad, ¿no? De la niñez hasta el momento. Bueno, no solo nosotros hoy si pensamos en la niñez podemos pensar en los derechos del niño, ¿no? Quizás ustedes lo conozcan, los que están disponibles en la web, si los quieren leer, si los quieren recordar. Eh, entonces, ¿qué otras características fue tomando la niñez a lo largo de este tiempo? Bueno, el tema de poder ser escuchados por los padres, de tener relevancia en los entornos, en los psicoafectivos, ¿sí? Adaptarse al contexto, esto, ¿no? Como las realidades sociales más complejas, todo lo que implica para un niño a nivel de desafíos, ¿no? Y cuál es el aporte que hacen las distintas disciplinas frente, por ejemplo, a la violencia que se ejerce contra los niños en este tiempo, eh, cómo se ven las diferencias, esto de que los niños son considerados diferentes, ¿sí? Cómo se acompaña su crecimiento. Todas estas son instancias que se van pensando en relación a la niñez y se van construyendo, ¿sí? No es que la idea de niño hoy que tenemos, ¿no? Con los derechos del niño, con la validación de las emociones, con la resolución de conflictos, son situaciones que siempre estuvieron presentes, sino que se fueron validando y fueron evolucionando sus lecturas a lo largo del tiempo. Cuando nosotros pensamos en los niños, por ahí damos por sentado muchas cosas que quizás antes no existían. Entonces por eso les comparto ahí un poquito de historia para que vayamos teniendo en cuenta y analizando también, ¿sí? Analizando. Yo ahí al final del Power les dejo un link de la página donde puede hacer como un estudio, solamente acá saqué como algunas ideas generales, pero si ustedes después quieren profundizar en la lectura de algunos de estos textos pueden hacerlo. Y les voy a dejar en el aula virtual también un material de infancia y algunas conferencias, ¿sí? De Carlos Esclier, donde él también recupera algo de la historia del ser niño, ¿sí? Y algunos aportes de la filosofía para ir pensando la idea de niñez, cómo es construida a lo largo del tiempo. Es una conferencia que es un poco extensa, está dividida en 3 partes, pero por ahí si ustedes tienen tiempo aunque sea de escuchar la primera, con lo que propone Scliar de la historia de la niñez es muy rica y bueno, quizás pueda ser un complemento de este material, ¿no? Eso lo van a encontrar ahí en el aula virtual. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Hay como un descubrimiento hacia la infancia, ¿sí? Es un suceso como que marca ahí un antes y un después. Eh, y comienza a incrementarse la, la vida en este tiempo. Obviamente decían las primeras anteriores que las tasas de mortalidad eran muy altas. Bueno, comienza a pensarse cuál es el trayecto de la vida, eh, qué pasa con estos niños cuando son abandonados, eh, cómo se los considera, ¿no? Desde un lugar de ángeles, cómo interviene ahí la religión en esta
en esta perspectiva, ¿sí? Y cómo se piensa las cosas malas que le suceden a los chicos en este tiempo, muy ligadas a la religión, muy ligadas venían siéndolo así, ¿no? Entonces luego, ¿cómo se analiza esto? Dice ahí, el juego que encantaba a los niños se relacionaba con el pecado, con las tendencias de la carne, ¿no? Imagínense esto más ligado a lo religioso, porque estaba relacionado con la satisfacción de los deseos, ¿sí? Como que se los veía a los niños desde ese lugar, que no precisamente eran intelectuales. Todavía no pensamos a la infancia o en este tiempo a los niños como seres que tienen una inteligencia propia, ¿no? O tienen sus capacidades. Hoy hablamos en la escuela de capacidades, de competencias, pero en ese tiempo no hablamos así de para referirnos a los niños, ¿no? Entonces ahí cómo comienza a hacerse un giro, ¿no? En los siglos posteriores, ¿sí? Eh, en el siglo XIX, por ejemplo, considerar la infancia como merecedora de la atención de los adultos, ¿no? Como merecedora de que hay que poder mirar a estos sujetos en este tiempo, ¿sí? Eh, a comenzar a pensar como la lactancia como algo bueno, como algo propio de las madres, ¿sí? Como algo eh, que ya se deja de lado o comienza a cuestionarse un poco la figura de los terceros que cuidaban de los niños, ¿no? Que pensemos en ese momento en las nodrizas, ¿no? Bueno, cómo la madre comienza, o las figuras maternas comienzan como a hacerse cargo del cuidado de los niños cuando en verdad antes se los dejaba a un lado o no eran considerados, ¿no? Entonces ahí hay un giro en este sentido. Eh, Se pasa en este tiempo el castigo corporal a un castigo mental, a un castigo más de pensar lo que se hizo, cuestionar de qué manera lo hicieron, no solo el castigo físico, que quizás era algo que estaba muy presente en los siglos anteriores, ¿no? Eh, Ustedes vean, esto es muy sintético, la idea de infancia, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Pero ustedes, si, este texto que por ahí es más extenso, tiene otro desarrollo que después ustedes pueden profundizar en su lectura, pero esto es para que ustedes vean a lo largo del tiempo cómo va evolucionando la idea de niñez, ¿no? De no considerarlos o de tener tasas muy altas de mortalidad a poder revalorizar este tiempo, a revalorizar la crianza, a repensar los castigos, qué tipo de castigos, por qué se pasa de los castigos físicos a los castigos biológicos, ¿no? El cuidado de los niños. Todos estos son diferentes lecturas que se van haciendo y diferentes momentos de la historia para pensar la niñez, ¿sí? Ahora, también podemos pensar, bueno, la crianza de los niños y sus necesidades. Si la crianza de estos niños responde a las necesidades para, bueno, no caer en una cuestión de desamparo, de vulnerabilidad, ¿sí? El cuidado dentro de la familia, cuidar los entornos familiares para estos niños y cómo se piensa en las diferentes realidades sociales, en los diferentes contextos, cómo se piensa la idea de niño a lo largo del tiempo, ¿no? No ha sido en toda la sociedad así, pero bueno, esta es una lectura más global para que ustedes hagan, que puedan analizar cuáles son los factores que por ahí intervienen en lo que hoy llamamos cuidado, en lo que hoy llamamos derechos, en lo que hoy llamamos crianza, ¿sí? Como para que ustedes puedan ir analizando con diferentes variables. Esta es una lectura hacia atrás para que podamos tener en cuenta distintos indicadores, ¿sí? Quizás hoy damos como por hecho muchas cuestiones en relación a las infancias y a las adolescencias que no siempre han estado, ¿sí? Establecidas, no siempre han sido pensadas de esta manera. Yo ahí les dejo el link para que ustedes puedan ir al artículo, ¿sí? Y puedan recuperar algo de este material o si quieren profundizarlo y demás.
pero es un power que hace referencia a este texto desde una mirada más histórica y desde la construcción social respecto de la infancia, ¿sí? Hay un texto también de Marcelo Rocha que él lo publica en una revista, en la revista Fordá, ¿sí? Que él presenta, bueno, cuáles son los desafíos de trabajar en la infancia, pero en torno a la discapacidad también, ¿sí? Eh, no solo a la niñez, sino también que de la escuela, ¿sí? Y la discapacidad. Es un texto que es quizás un poco más integral, que no hace foco solamente en los tiempos de infancia o caracterizar los tiempos de infancia, sino que también menciona, bueno, cuáles son los desafíos de la escuela, del trabajo con niños y del trabajo con niños en situación de discapacidad, y también hace mención a las escuelas especiales, ¿sí? Eh, un texto que también ustedes van a tener ahí disponible, ¿sí? Para que puedan verlo y analizarlo. Entonces tenemos un texto que es solo infancia, un texto que es infancia y discapacidad, y una conferencia que hay de Carlos Escrier, que yo voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento. Después ustedes la pueden buscar, está subida a la web, eh, sobre qué se entiende por infancia, ¿sí? Y el análisis que, bueno, este pedagogo hace respecto de los tiempos de la infancia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado o han leído algo de Carlos Espriet, pero es un autor contemporáneo que aún da muchas conferencias, ha sacado muchos libros, ¿no? Y se dedica al trabajo con infancia. Esta es una conferencia que les decía es un poco extensa, pero quería compartir con ustedes aunque sea la parte número 1, a ver si lo podemos escuchar. Por ahí no tiene muy buen audio, quizás ustedes tengan que subir el volumen de sus dispositivos. Eh, a ver ahí si la podemos. Vamos a hacer ahora un pasaje por eso que llamamos infancia. Porque quiero realmente no empezar de cero, pero quiero plantearles algunos problemas que tengo con la conceptualización de la infancia y con la vida actual de la infancia. A ver si la podemos ver. Un pasaje por eso que llamamos infancia. Porque quiero realmente no empezar de cero, pero quiero plantearles algunos problemas que tengo con la conceptualización de la infancia y con la vida actual de la infancia. Dicho así en genérico, yo sé que suena un poco raro, pero ya vamos a entrar en algunas particularidades. Hasta 2 o 3 meses atrás, con un amigo argentino que vive en Río de Janeiro, Walter Cohen, que no sé si lo han oído nombrar, que es para mí uno de los pensadores sobre la infancia más interesantes que hay en este momento. Quisimos hacer un juego con Walter sobre coleccionar frases
de filósofos acerca de la infancia y ver cuál nos parecía la peor, pero la más influyente siendo la peor, ¿se entiende? En ese carácter de ser la más mala, había hecho mella en el pensamiento contemporáneo sobre qué es la infancia. Y elegimos una que es una muy famosa de Rousseau, no de mi Rousseau, el cantante, ¿no?, sino de aquel filósofo que escribió pasajes maravillosos sobre la vida de Emilio, etc. Porque pensábamos qué efecto había tenido sobre generaciones enteras y a nivel académico también, porque lo veíamos permanentemente citado, esta frase como origen de un nuevo texto. La frase de Rousseau decía más o menos así: cada vez que veo un niño, y seguro que ustedes la conocen, me emociono por todo lo que podrá llegar a ser. Vamos de nuevo. Cada vez que veo un niño, me emociono por todo lo que podrá llegar a ser. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? Todos hemos jugado alguna vez a qué serás cuando seas grande. Todos vemos en los niños potenciales buenas gentes. Todos esperamos que de esos niños surjan personas que convivan, que sean democráticos, etcétera, etcétera. Pero la frase tiene un aspecto terrible, terrible, que es: no me emociono por lo que es, sino por lo que llegará a ser. Bueno, uno me dirán que quisquilloso, como uno le busca la vuelta a las cosas, y sin embargo hay ahí una clave de lo primero que tenemos que discutir, y es cuánto somos capaces de mirar la infancia por lo que es mientras es, y no de mirarla como simplemente un tiempo que ya dejará de ser. Es decir, aquel que ha matado su infancia tiene las cejas más arqueadas, es más oscuro, porque si hay un tiempo en la vida de lo humano en que se es la infancia. Ustedes me dirán, ya la infancia no puede ser lo que era, ese discurso es un poco nostálgico, tal vez hubo una época de la humanidad en que la infancia pudo ser, pero ahora ya no es. Está claro, está claro. Sin embargo, yo prefiero seguir pensando que todavía hay mucho para hacer en esto de la infancia y la educación. Y lo primero que quiero decir en este sentido es que quizá hay que arrancar definitivamente a la infancia de la línea secuencial de la vida. ¿No te gustó? Digo, hay que arrancar a la infancia de esa lógica secuencial de la vida, en que uno primero es niño, luego es adolescente, luego es adulto y después, en fin, parque privado o cementerio público. Arrancarla no es simplemente un proceso teórico, por el contrario, arrancarla para mí quiere decir verla en sí, sin compararla con otras edades, porque siempre comparándola con otras edades pierde. La infancia pierde. Pierde en relación al saber, pierde en relación a lo que le falta para, pierde en provisoriedad, pierde en cuanto a uso del tiempo, pierde. ¿Cómo hacemos para ver la infancia
en sí, sino a través de sí mismo. Es decir, podemos verla en sí por sí. ¿Está claro? En sí por sí. El alerta que hago en este punto es un alerta muy concreto. Si simplemente la infancia es aquello que viene después del nacimiento y es sustituida por prepúber, adolescencia o como quieran llamarla, el corolario educativo va a ser siempre que cuanto más rápido se salga de la infancia, mejor es a los efectos de una vida en comunidad, a los efectos de asumir roles y responsabilidades, etcétera, etcétera. Parte de eso se explica claramente en que cada vez se bajan más las edades de acceso institucional, ¿verdad? Es decir, cada vez se quiere universalizar el acceso a la enseñanza desde más pequeñitos. Ustedes me dirán, no solo por eso, sino también para que esa infancia golpeada, violentada, dolida, sufrida, tenga otro tipo de contención. Pero ojo, porque las instituciones educativas, al dar contención, también empiezan a quitarlo de la infancia. Es decir, si hay algo difícil para las instituciones educativas, es dejar que la infancia dure el tiempo que dura. Nos salimos de la vaina, estamos desesperados para que sean lo más rápido que se pueda adultos. Ese es un juego muy doloroso para la infancia, porque la infancia ya está secuestrada por los medios y ya está en gran parte secuestrada por la alianza familia-medios, que está en gran parte secuestrada, quiero decir que está secuestrada por el consumo, o por la falta de consumo, o por la distancia con el consumo, o por la proximidad con el consumo, pero ya está tomada por una idea que es ajena a la infancia, es ajena a la infancia. Hace no más de 60 años. Vamos a dejar de compartirlo. La idea era poder escuchar más que nada la presentación. Un alemán, Walter Benjamin, retrataba la infancia del siguiente modo, hace 60 años. Ahí está. Ahí está. Les decía, la idea era que pudiéramos escuchar la introducción de Carlos Esclier en este análisis que él hace de la infancia a lo largo del tiempo, ¿no? Y todos los conceptos que él va cuestionando, que por ahí dice, bueno, que ya está naturalizado pensar la infancia por lo que va a ser, por cómo se va a desarrollar, cómo se va a transitar o llegar a la adolescencia, y lo que él invita a pensar es la infancia por lo que realmente es, ¿no? Por este tiempo del sujeto, no como un espacio de transición o como una etapa más que hubiera que pasar. Yo les dejo en el aula virtual el link para que ustedes puedan escuchar la conferencia completa si les interesa, para que puedan ir escuchando este análisis que se hace, que también él retoma un poquito de lo de la historia, de la infancia, para pensar las realidades de las infancias hoy en estos tiempos, ¿no es cierto? Cecilia, Martina, ¿hay algo que ustedes quieran compartir, que tengan que preguntar de esta primera partecita de la clase, que quieran que revisemos o que esté quedando quizás pendiente? O... No, a ver. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Sí? Bien. sí, Bueno, perfecto. entonces tenemos estos dos materiales de infancia. Profe,
Sí, Una consulta, yo que no estuve en las dos clases anteriores, ¿el material que usted dejó es lo que tenemos que ir viendo? sí. Eh, Perfecto, El material que yo dejé en el aula virtual, la unidad número 1, es la que ya vimos las dos clases anteriores. sí, la Unidad número introducción, y ahora, sí, de introducción a la T, a la figura del acompañante terapéutico. Y ahora, hoy comenzamos con la unidad número 2, que es la de los acompañados. perfecto, Cuando terminemos la clase, ustedes van a encontrar disponible la unidad número 2, que es la perfecto. de infancias y adolescencias que vamos a trabajar hoy, y lo de adultez y tercera edad, que lo vamos a trabajar la clase que viene. La Yo tengo próxima. la unidad 2 completa y siempre les voy escribiendo ahí en el Classroom, bueno, ya trabajamos con este texto, la próxima clase vamos a trabajar con otro, como para que ustedes se vayan organizando en las lecturas, ¿sí? Perfecto. Este, pero de infancias van a encontrar, a ver si lo tengo acá abierto, si no lo vemos después, van a encontrar el material, yo les decía, de la revista Marcelo Rocha, em, estos videos, el video de Carlos Esclier, ¿sí? Y bueno, un texto más que es de acompañamiento terapéutico en escuelas, que les decía, que es de Sergio Sánchez. El texto de Marcelo Rocha es un texto que está publicado en una revista, Jordá, donde él habla sobre las infancias, pero las infancias, yo le decía, en relación a la discapacidad y en relación al escenario escolar, ¿no? Cuestiona un poco qué pasa ahí con los profesionales, cuáles son los paradigmas, desde dónde los profesionales hablamos para dirigirnos a las infancias, cuestiona un poco también las etiquetas o los diagnósticos respecto de algunos niños y algunos procesos, ¿no? Dice, bueno, ¿cuáles son los desafíos de los profesionales hoy? Yo por eso comparto con ustedes este texto, para que ustedes se queden con algunas preguntas que plantea este psicoanalista de niños, puntualmente, porque me parece que él lleva a hacer un análisis en este tiempo, ¿no? Nosotros vimos en la historia, en lo que plantea Carlos Esprier, como un análisis hacia atrás, ¿no? De nuestra historia. Ahora lo que vamos a ver en Marcelo Rocha es un análisis que él dice, bueno, ¿cómo pensamos Actual. hoy la discapacidad? Ahora, ¿cómo pensamos los niños en este tiempo? ¿Cómo pensamos la escuela en este tiempo? Y cómo se va articulando ahí el lugar de los profesionales que trabajan con los niños, ¿no? Pero ¿Cuál es la... a mí Sí. me da la sensación de que, por lo que usted estuvo diciendo, que la infancia de antes, ahora es como que los niños con discapacidad y todo, con diferentes problemáticas, están teniendo más cuidados, por así Ujú, decirlo, un ujú, abordaje más amplio, tanto se relacionan más con los padres, desde el colegio, como que se interesa más la problemática ahora que ujú, antes. ujú. Hay como una apuesta, ¿no? Un cambio ahí en los Sí, paradigmas. Quiere decir que todos los chicos están más cuidados o que no exactamente. garantiza, digamos, la accesibilidad en los recursos o que se cumplan los derechos del niño para todos por igual. Pero sí hay un cambio en el paradigma que pretende esto que vos decís, Cecilia, llegar, tener mayor alcance, buscar el cuidado o la crianza en la crianza, en la protección, ¿no? Si bien hay muchas situaciones de vulnerabilidad y donde los derechos no se cumplen, ¿no? Y muchas situaciones muy complejas, pero bueno, desde este paradigma lo que se busca, se pretende, ¿no? Es como esto que vos mencionas bien, que a lo largo de la historia no ha sido siempre así, ¿no? No ha sido siempre así. Entonces, ¿por qué pensarlos desde nuestro lugar como profesionales o si nos queremos dedicar al trabajo con niños, desde qué lugar y cuáles son nuestros compromisos, ¿no? En este tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los compromisos que uno asume al trabajar acompañando a niños o acompañando a adolescentes, ¿no es cierto? Sí, Eso es sí, lo que un poco este texto de Marcelo Roche invita a pensar en esa complejidad hoy, ¿no? En las instituciones hoy y en los profesionales hoy. Ustedes tienen el texto completo, yo hice un recorte de un Power, ¿no? Con algunas frases que me gustaría que por ahí vayamos como conversando eh, y sean como algunas coordenadas de lectura, ya cuando ustedes vayan al texto en sí.
¿sí? Pero vamos a hacer como Bien, una pequeña introducción y alguna lectura de algunas ideas generales de este autor, eh, para que cuando vayan al texto, bueno, ya lo hayamos conversado y ustedes puedan como identificar ahí algunas instancias de su contenido, ¿sí? Es un texto, yo les decía, que está publicado en la revista Fordá. El artículo se llama Educar para el futuro, ¿no? Y un poco como paradoja, ¿no? Ya lo van a ver porque se llama así. Y plantea la idea comienza planteando la idea de discapacidad. ¿Qué se entiende por discapacidad? ¿Qué se entiende por inclusión? Por diversidad. También este texto trabaja lo que es educación especial, familia y el rol de los profesionales. Yo hice ahí como una listita como para que ustedes sepan cuáles son los conceptos que va a ir desarrollando este texto. Sistema educativo y abrir caminos, ¿no? Abrir caminos desde el rol profesional, cómo nosotros podemos acompañar a abrir caminos en las realidades complejas con las que nos encontramos hoy. Para eso este autor dice, bueno, ¿qué es la discapacidad? Primero, así como hablábamos de la niñez, es el resultado de una construcción social e histórica, ¿sí? No es que siempre existió esta conceptualización de discapacidad. Ahora, cuando surge la idea de discapacidad, no es desde el mismo paradigma que nosotros hoy hablamos de discapacidad, ¿no? Sino que la palabra discapacidad surge para nombrar lo que era diferente en ese momento. La diferencia humana sí es nombrada desde la discapacidad. Ahora, ¿quién también comienza a pensar en las diferencias humanas? ¿Cuáles son los antecedentes? Hoy nosotros tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad, pero antes de eso, ¿qué fue, no, anterior, o qué fue sentando huellas para que hoy nosotros nos encontremos en esta situación respecto de la discapacidad? Bueno, un primer hecho histórico súper relevante, ustedes lo conocerán, fue la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Por parte de la ONU. Ese fue un primer punto, ¿no? Un punto que podemos considerar como en la línea histórica de los más relevantes en lo que es la Convención de Derechos y la validación de las diferencias. Ahora, luchas de las personas por discapacidad a partir de estos derechos humanos, porque estos derechos humanos no dicen son para hombres, son para mujeres, son para niños, son para adultos, dice que son para todos. Ahora, las personas con discapacidad se encontraban reflejadas allí y no. Por eso comienza a haber una lucha por parte de ellos para poder eh, también exigir el cumplimiento de los derechos humanos, porque los derechos humanos dicen que son para todos y parecería que las personas con discapacidad quedan por fuera. Ahora, no son los únicos que se encargan de escribir en la ONU sobre la discapacidad. También la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Comienza a definir qué es salud, qué es enfermedad, cuándo se habla de discapacidad, cuándo no. El CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, ¿no? También comienza a decir cuándo sea esta discapacidad o no. Comienza a introducirse la idea del contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la discapacidad en un comienzo, para nombrarlo diferente, estaba muy ligado al déficit, a la falta o a las imposibilidades de la persona. No se tenía en cuenta el contexto. Era la persona la que tenía la afección. Hoy sabemos que eso no es así, pero en ese momento, muy centrado en el paradigma médico de la enfermedad, la discapacidad, ¿no? Entonces, todas estas condiciones van haciendo que repensemos a qué nos referimos con discapacidad. En un comienzo se pensaba para nombrarlo diferente, pero después, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, la lucha de las personas con discapacidad, la OMS, la CIF, cómo se comienza a nombrar, qué otras variables comienzan a intervenir en esta construcción de a qué llamamos discapacidad, ¿no? No nos referimos siempre a lo mismo con esta condición de discapacidad. Ahora, esto que decíamos, la CIF, esta clasificación internacional del funcionamiento de las personas, ¿a qué se refería con discapacidad? No es lo mismo que hoy la OMS, no es lo mismo que hoy la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero sí fue una clasificación muy importante, decíamos, si tuviéramos que ubicarlo como en esta línea de tiempo, a qué llamábamos discapacidad.
bueno, a estos aspectos negativos, ¿sí? De la interacción entre el individuo, ¿sí? Y el contexto o el ambiente, ¿sí? Entonces ahí la CIF comienza a introducir esta idea de que es en una relación con otros, ¿sí? Em, ¿A qué se refiere con esto? A las deficiencias funcionales o estructurales o las limitaciones del cuerpo, ¿sí? Pero tenía que ver con esta relación entre la salud y el ambiente o el contexto, como ustedes quieran llamar. Esta es una variable nueva, que comenzamos a pensar la discapacidad desde otro lugar, ¿sí? No solo mirada como un déficit o una enfermedad, sino que comienza a ser pensada, ¿sí? De una manera diferente, por estas nuevas conceptualizaciones que surgen, estas nuevas paradigmas que son superadores y que buscan, ¿no es cierto?, ir avanzando, complejizando estas construcciones sociales. Ahora, también se comienza a hablar del término barreras. ¿Y a qué nos referimos allí con barreras, no? Bueno, desde este nuevo enfoque de cómo entendemos la discapacidad, si nosotros pensamos en el ambiente, es el ambiente o el contexto el que tiene barreras, ¿sí?, que impiden al sujeto su plena inclusión, ¿sí? Quizás al principio no hablábamos de inclusión, hablábamos de integración, ¿sí? Porque capaz que el término integración corresponde a un paradigma anterior, después como superador hablamos de inclusión, hoy quizás ya no hablamos ni de inclusión, hablamos de diversidad o de heterogeneidad, ¿no? Como paradigmas superadores. Pero bueno, un tiempo ustedes habrán escuchado que era muy fuerte el término de integración social, integración escolar. Luego después se pasó al término de inclusión, ¿bien? Que decía, bueno, ya integración no se dice más, o queda obsoleto en los nuevos paradigmas. Los autores comienzan a plantear el término de inclusión, inclusión social, inclusión educativa, ¿sí? Y hoy hay autores que plantean que ya eso también está como en desuso, porque plantean el término de diversidad, ¿sí? Diversidad social, grupos heterogéneos en la escuela, atención al aula diversa, ¿sí? O atención a los grupos heterogéneos, se suele decir en el contexto del escolar. Entonces, se atiende a que las barreras están dadas por el contexto, ¿sí? Que no garantizan o que impiden que ese sujeto pueda ejercer plenamente sus derechos o garantizar, ¿sí?, lo que la sociedad debe garantizar, porque hay barreras ahí que obstruyen ese proceso. Em, pero sí son importantes estas barreras poder identificarlas, porque eso garantiza el grado real de participación de ese ciudadano, de ese sujeto. Identificar las barreras que pueden ser en un montón de áreas estas barreras, no son solo barreras físicas, ¿no? Porque por ahí uno cuando menciona barreras piensa, bueno, si está la rampa de discapacidad o si está el baño adaptado, ¿no? En estas barreras más edilicias. Pero también hay barreras que son culturales, barreras políticas, por ahí, ¿no? De cuestiones que si no se tiene tal papel, si no se cumple con tal requisito, no se garantiza el acceso, ¿no? Barreras a nivel social, barreras para poder inscribirse en algún estudio o en alguna capacitación, ¿sí? Eh, Uno podría decir, bueno, el braille o garantizar, ¿no?, algunas condiciones para la gente con baja visión o con sordera o con hipoacusia, pero también hay barreras de otro orden, ¿no?, como estas políticas sociales o ideológicas inclusive, barreras ideológicas que impiden que las personas con discapacidad puedan acceder, ¿sí?, al ejercicio pleno de su ciudadanía. Entonces, este es un paradigma actual que corre de foco la enfermedad, el déficit, el diagnóstico y pone énfasis en las barreras sociales que nosotros vamos encontrándonos hoy, ¿no? Por eso muchas veces como profesionales una primera valoración es poder identificar las barreras, ¿sí?, que hay en el contexto para que ese sujeto se pueda desarrollar plenamente. Ahora,
cuál es la conceptualización que arma Marcelo Rocha a partir de todo este análisis, ¿no? Histórico y actual hasta el paradigma este último que nos propone. Pensar la discapacidad como una situación real, ¿sí? Que porta un sujeto en un momento dado, ¿sí? En un momento sociocultural dado, que es presente, ¿sí? Em, que puede generar o no diferentes grados de afectación o de desarrollo en su propia subjetividad, en la familia, en las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la interacción de ese sujeto con su entorno, lo que va a garantizar que participe más o que participe menos, ¿sí? Que se pueda manifestar, que se pueda mover con autonomía, ¿sí? Eso es lo que propone Marcelo Rocha, pensar este concepto de discapacidad como una situación real, ¿sí? Que porta un sujeto en un tiempo dado, en un contexto determinado, y que puede generar efectos diferentes. ¿En qué sentido? En la relación con los otros, decíamos, en la participación en la sociedad. Eso es lo que intenta como englobar Marcelo Rocha en la definición que él propone sobre discapacidad en este artículo, ¿sí? Teniendo en cuenta un paradigma actual, ¿sí? Teniendo en cuenta un paradigma más vigente. Ahí está. Es largo el artículo, pero retoma, yo por eso le pongo entonces, la discapacidad ha sido y es una de las manifestaciones de la diversidad, este concepto que yo también les mencionaba anteriormente, ¿no? Caracterizado también por lo singular, ¿sí? No es que la discapacidad es para todos la misma, o no es que cuando nos referimos a discapacidad todos los sujetos necesitan lo mismo o tienen la misma demanda, sino poder leer dentro de la discapacidad lo que es singular, ¿sí? Eso también es un aporte que hace este autor. Es una condición, sí, pero que se expresa de múltiples maneras. Por eso él dice, no, no podemos hablar siempre de discapacidad como si fuera que genera en todos eh, los mismos efectos, dice él. Hay eh, puede haber diferentes condiciones de base y se puede expresar de diferentes maneras, ¿eh? Cada sujeto la va a manifestar respecto a esa discapacidad de maneras diferentes, ¿no? Ustedes pueden conocer a un niño o a un joven con síndrome de Down que quizás es muy diferente a otro, ¿no? Quizás ustedes dicen, bueno, conozco a alguien que va a la escuela común y alguien que va a la escuela especial, o conozco un chico que terminó la escuela y nunca más salió de su casa, y otro que sí, que trabaja, ¿no? Que participa a nivel del social o tiene sus propios recursos. Entonces él dice, eso es propio también de la discapacidad. La capacidad es una condición que puede aludir a una condición de base. Pensemos un síndrome que es una cuestión biológica, ¿no? Que puede ser que a nivel biológico tengamos el mismo diagnóstico, pero no tenemos la misma afección o la misma manera de expresarnos frente a esa condición de base que podamos tener, ¿no? Como puede ser un síndrome. Cada uno en eso tiene em, lo propio, tiene lo singular, que es lo que propone este autor, ¿no? Al momento de pensar la discapacidad. No de una sola manera, sino de diferentes maneras. En el artículo ustedes van a ver ahí que Rocha toma algunos aportes de Maud Manoni, ¿sí? Eh, que, bueno, ella es francesa, ¿no? Y trabaja en la década del 60, del 70 con la locura en Francia, con niños, ¿sí? Dentro de una institución, y propone eh, algunas, algunas conceptualizaciones que al día de hoy están muy vigentes, ¿no? Para el estudio del trabajo con niños o de instituciones. Pero él toma esto refiriéndose a las diferencias que existen entre un niño con coeficiente intelectual similar, tienen destinos escolares diferentes, dice, ¿no? Y pudo fundamentar que esas diferencias se generaban por la forma en que era tomada la discapacidad dentro de las fantasmáticas de la familiar del sujeto, ¿no? Quizás a nivel cognitivo o a nivel intelectual podemos tener las mismas competencias o el mismo coeficiente intelectual, pero ¿qué hace la familia con eso?
¿no? Cómo acompaña a este sujeto en los tiempos de infancia, es diferente. Capaz que hay familias que anulan o que cierran por el duelo, ¿no? Por la situación que ellos consideran que es difícil de acompañar a ese niño, entonces o lo sacan de la escuela, o lo cambian, ¿no? O los dejan sin, no sé, sin algunas actividades, y otras familias que no, que con la misma condición, podemos pensar el mismo número de coeficiente intelectual, deciden hacer otra apuesta, ir a otras instituciones, trabajar en otros contextos, acompañar a los sujetos, ¿no? Al lazo social, a que no se pierda los escenarios de participación ciudadana. Bueno, dice, ya podemos pensar en un mismo diagnóstico o en una misma realidad y cómo cada familia, ¿sí? Lo enfrenta o lo resuelve de formas diferentes. Este, ese es uno de los aportes que él toma, que ustedes van a ver que ahí la cita a Manone. Ahora, ¿de qué depende y cómo se da? ¿Sí? Dice, bueno, la discapacidad depende de las propias representaciones que tengamos, de las concepciones y de los paradigmas, desde donde nosotros nos posicionamos. Eh, em, ¿De qué depende también? De la adquisición o del tipo de identidad, ¿sí? Eh, También depende de la familia, de cómo acompañe, cómo entienda, cómo se disponga a ese sujeto que se encuentra en situación de discapacidad y las respuestas sociales que reciben. Quizás ustedes hablan con familias que dicen, no, nosotros venimos de 8 equipos, o no nos quisieron aceptar en 3 escuelas, ¿no? De estas respuestas sociales que van recibiendo las familias. Y quizás hay familias que dicen, no, nosotros vinimos a esta escuela y nos recibieron súper bien y queremos que él siga en esta escuela, ¿no? Eso también incide, las respuestas que se tengan de los entornos. ¿Sí? Por ahí dicen, no, a esta colonia de verano no puede venir, o a esta escuelita de fútbol no puede participar. Bueno, ¿con qué tiene que ver? Capaz que hay otros chicos que dicen, sí, en esta escuelita de fútbol a nosotros nos va re bien, o logra ir a la colonia de verano solo, no les piden que vaya con acompañante, ¿no? Son respuestas que cada familia también va construyendo su experiencia en función de eh, bueno, la interacción que haya tenido con las instituciones, con lo social. Hay familias que tienen muchas dificultades en lo administrativo, con lo burocrático, los trámites, esto, lo otro, y hay familias que tienen una gestión exitosa y en poco tiempo consiguen como todos los recursos o terapias o lo que necesitara ese niño, ¿no? Para que hubiera que tramitarlo, entonces la familia, hay familias que muy rápidamente consiguen tener acceso a eso y hay otras familias que están quizás un año intentando conseguir, no sé, una silla de ruedas, eh, un implante, una internación, una operación, ¿no? De alguno de los miembros de su familia. Y él propone acá algunas ideas como para, después de hacer la lectura del texto y demás, dice, bueno, como para reflexionar, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con las personas en discapacidad? Dice, bueno, a veces no tienen relaciones o amistades significativas, ¿sí? Pero no solo por la persona en sí con discapacidad, sino también por el resto de la sociedad que tiene dificultades para relacionarse con lo diferente, ¿sí? Por ahí dice, bueno, no es solamente esa persona que o no tiene buen lenguaje o no tiene buena audición por su condición de discapacidad, dice, sino también qué de nosotros, ¿sí? Para relacionarnos con las personas en situación de discapacidad. Y ahí él toma esto de la integración escolar. Bueno, la integración escolar sí hace una apuesta, pero ir más allá de la adaptación curricular, ir más allá de los aprendizajes del diseño, sino también de poder integrar a ese niño desde lo social, ¿no? Porque por ahí nosotros pensamos, bueno, que a nivel cognitivo, cómo se va a actuar una prueba, cómo va, cómo va a rendir, cómo va a acreditar sus aprendizajes, si pasa de grado o no pasa de grado. Pero él dice, bueno, cuando estemos en las escuelas también tenemos que pensar lo social. Y yo creo que ahí él plantea desde el rol de la docente de integración o las maestras de apoyo a la inclusión,
pero creo que eso es competencia propia de nosotros como AT. Muchas veces nosotros como AT vamos ahí por lo social. Entonces creo que él hace referencia al rol de las maestras integradoras o las maestras de inclusión, eh, y lo entiendo porque él dice, bueno, dentro de estos apoyos el rol de lo curricular es muy importante, o de las adaptaciones curriculares, pero él dice, bueno, ¿qué es lo social? Y me parece que nosotros como acompañantes muchas veces damos respuesta a los escenarios sociales, al armado de lazos, ¿no? Como algo que caracteriza nuestras intervenciones en algún punto, más que lo pedagógico o lo curricular, ¿sí? Este, ya lo vamos a ver porque hay un texto de Staliche, que yo les dejé un capítulo donde él dice las diferencias entre la maestra de inclusión y el acompañante terapéutico. Es muy claro, así que me parece que está bueno para que ustedes tengan ahí como disponibles y recuperar esto que dice Rocha en este artículo. Eh, ¿Cómo se piensa la integración de los niños con discapacidad en la escuela común? ¿Sí? Para seguir pensando cómo, si nosotros acompañamos a niños en las escuelas comunes con discapacidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Eh, Hay un artículo de Gabriel Pulisic donde dice por qué todos a incluir, ¿no? Porque tiene que ser para todos, porque hay algunos chicos que quedan por fuera, plantea Pulisic en otro de los artículos de la revista Fardaz, si ustedes después la quieren mirar, hay varios artículos referidos al acompañamiento, y hay otros de acompañamientos con niños, ¿eh? Así que quizás puedan buscar este también, que está muy interesante. No todas las escuelas, dice, están preparadas para un proceso de integración, ¿sí? Quizás hoy tendríamos que pensar que sí, que todas deberían, ¿no? Desde lo social, desde los paradigmas. Ahora sí debemos saber que quizás no en todas los chicos tienen las mejores condiciones. Quizás hay escuelas que son muy buenas y que va una familia por recomendación de otra, pero que no les genera, ¿sí?, los mismos efectos o no tienen la misma experiencia, por esto que decíamos, por esto de la singularidad de cada uno de los procesos, ¿sí? Ahora bien, también dice, cuando aplicamos esto de los paradigmas de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, de que todos por igual, ¿qué pasa con la singularidad? ¿No? Dice, bueno, ¿habrá algún borramiento de los sujetos? Digamos, de poder leer lo singular de cada uno. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿qué entendemos por discapacidad? Todavía se suelen escuchar ciertos eufemismos o ciertas frases, ¿sí?, más o menos, como personas diferentes, personas especiales, ¿sí? Capacidades diferentes. Si los nombramos desde ahí, dicen, bueno, ¿qué pasa con el sujeto? ¿Qué pasa con la singularidad de cada uno? Una pregunta que él invita ahí como a pensar si hay un borramiento de los sujetos frente a esas instancias, ¿no? Vuelve a la idea de la discapacidad como una construcción social, que era esto lo que nosotros nos referíamos en una primera parte. Plantea algunos puntos sobre la discapacidad y las prácticas educativas, cómo se deberían de acompañar. No sé por qué quedó la letra tan chiquita acá, pero son algunos puntos, ¿sí? Habilitar la construcción del ser, podría ser nuestro desafío como acompañantes. Posibilitar abordajes que realicen eh, o que aporten a lo colectivo, ¿sí?, de personas, teniendo en cuenta el enfoque social. Mayor énfasis en el desarrollo de habilidades sociales de los sujetos, ¿sí? Eh, y el último, respetar los tiempos de construcción subjetiva, ¿no? Son estos 4 puntitos que él alienta como a que tengamos en cuenta como profesionales, tener en cuenta esto de lo social, eh, tener en cuenta los procesos singulares o los tiempos singulares, ¿sí? Este, y trabajar teniendo en cuenta el deseo del sujeto, ¿sí? Que trabajamos con un ser y no con un diagnóstico o no con una discapacidad, sino que podamos tener en cuenta lo más relevante de ese sujeto. Ahora bien, después hace un análisis sobre las familias, qué pasa con las familias de las personas
en situación de discapacidad. Y dice, bueno, a veces nos encontramos ahí como en un versus, la familia versus tal cosa, ¿no? Y entonces ese es otro de los análisis que hace, porque hace el análisis de la escuela, de los profesionales y también toma las familias, ¿no? Entonces, dice, bueno, la familia tiene o posiblemente atraviesa un momento de duelo, ¿no? Frente al diagnóstico, frente a este decir de la discapacidad, ¿sí? Acompañar, la familia debe poder acompañar el crecimiento de ese sujeto, pero él dice, no de cualquier manera, ¿no? Sin sobreprotegerlo o sin pod- pudiendo escucharlo, ¿no? Sin poner como la sobreprotección por encima del sujeto, pero que pueda ser un sostén afectivo, un sostén anímico para este sujeto, ¿sí? Y no recluirse en de la sociedad, no aislarse. Eso es lo que propone Marcelo Rocha cuando trabajamos con familias, como para que nosotros estemos atentos a esos ejes de las familias y las formas en que puedan acompañar a las familias a los sujetos de las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué se le podría pedir a los profesionales? ¿Sí? Apuntar nuestra mirada y ser hacia un proyecto de felicidad, teniendo en cuenta la importancia del sujeto dentro de esa institución, dentro de esos contextos, ¿sí? Y todo lo que pueda contribuir a la idea de futuro o de armar un proyecto, ¿no? Y ahí él comparte por último unas conclusiones. ¿Por qué sería importante eso para nosotros? ¿Qué podríamos lograr nosotros desde ese lugar? Mayor circulación social, ¿sí? Eh, Disminuir las dificultades o las barreras, incrementar las capacidades, permitir que tengan eh, una mirada desde el heterogéneo, desde la multiplicidad, ¿sí? Que puedan salirse de sus miedos, que puedan desarrollarse subjetivamente, que puedan enfrentar las barreras, ¿sí? Bueno, él dice, por todo eso nosotros tendríamos que acompañar la discapacidad de este modo. Ustedes pueden estar de acuerdo, ¿no? Capaz que para ustedes hay más argumentos, no solo estos, pero él comparte como algunas líneas de, bueno, ¿por qué se le puede pedir a los profesionales lo que él plantea, ¿no? Anteriormente en el texto? Y ahora, ¿qué significa para la escuela y para los profesionales abrir caminos, ¿no? Y vuelva la idea de futuro, la idea de proyecto, la idea de transformación, ¿no? De la ciudadanía, bueno, vuelve como a a los principales puntos que toma en el comienzo del artículo. Eh, Deberemos educar sujetos que puedan enfrentar las renuncias y situaciones que eh, la misma vida les impone, nos impone. Bueno, esto es un pequeño como resumen de este artículo, ¿no? Que él va tomando distintos puntos de análisis de este autor para pensar la infancia y la infancia en tiempos de escolar y en situación de discapacidad, ¿no? Como que este texto se sale solo de lo que es la infancia, sino que también tiene como otro aporte para pensar la discapacidad y para pensar qué de la discapacidad en el tiempo de lo escolar. Es un artículo de una revista, este autor tiene como muchos libros dedicados a inclusiones escolares y también muchas capacitaciones, igual que Carlos Estier. Si les interesa la mirada de este autor o lo que él propone, pueden buscar porque hay mucho material disponible, yo solo les compartí uno de, uno de sus artículos, ¿sí? Y tomando esto que él propone del escolar, yo les decía, les escaneé un capitulito de este texto de Introducción al Acompañamiento Terapéutico, se llama parecido a nuestro curso, de el acompañamiento terapéutico en la escuela, ¿no? Toma la diferencia entre las docentes de apoyo a la inclusión y el acompañante terapéutico, ¿no? Eh, Me pareció que estaba bueno compartirse con ustedes porque por ahí es una figura que como acompañantes escuchamos mucho. Eh, bueno, ¿qué nos diferencia de una maestría de inclusión? ¿O qué me diferencia a mí como acompañante de otros profesionales, ¿no? Eh,
Bueno, este autor toma, yo de esto no les hice un power porque es muy cortito, son algunos puntos, ustedes lo tienen ahí en PDF, lo van a tener escaneado en el Classroom. Dice, bueno, ¿cuáles son las características de las maestras integradoras o de los docentes de inclusión? Dice, bueno, todo lo que tenga que ver con las adaptaciones curriculares, ¿sí? Con las planificaciones, con los aprendizajes del diseño curricular, el seguimiento de estas adecuaciones, ¿sí? Cómo se aplican las actividades, cómo se aplican las evaluaciones. Una mirada más pedagógica, dice él. Eso es lo que caracteriza a las docentes de apoyo a la inclusión. Porque para ejercer como docente de apoyo a la inclusión, uno necesita ser docente especial, ¿no? Docente de educación especial. No cualquiera puede ser docente integradora o docente de apoyo a la inclusión. ¿Sí? Depende de en qué localidad nos encontremos, vamos a leer que se dicen DAI o MAI, docente de apoyo a la inclusión o maestra de apoyo a la inclusión, ¿no? Eh, Dice, bueno, lo propio de estos profesionales es lo pedagógico, lo curricular, los aprendizajes, ¿no? La información de los métodos, cómo se debe enseñar, cómo es el aprendizaje de ese alumno, cómo se lo debe evaluar, cuáles son los objetivos, los contenidos que se espera para ese alumno en esa condición, cuáles son las adaptaciones curriculares, los medios en los que se puede gestionar estos recursos o la metodología de enseñanza y aprendizaje que se propone para ese estudiante. Dice, eso es propio de las maestras o de las docentes de apoyo a la inclusión. Dice, pero ahora, ¿cuál es nuestra función como acompañantes? ¿Sí? Dice, bueno, lo nuestro no responde estrictamente a lo pedagógico. Dice, hay tres puntos que para él son como eh, propios de los acompañantes terapéuticos. Primero, acompañarlos desde el comportamiento, desde cuáles son sus actitudes, cuáles son los modos que tienen, si hay dependencia, si se mueven con autonomía, si se mueven con dependencia. Dice, nosotros acompañamos desde lo actitudinal, desde los modos, desde los vínculos. También algunas veces acompañamos desde lo motor, ¿sí? Dice, bueno, hay sujetos que a veces necesitan que los acompañemos en los traslados, o que utilizan silla de ruedas, o que no tienen buena motricidad, entonces nosotros los ayudamos para que puedan comunicarse con otros, o trasladarse, o hacer sus tareas, ¿eh? Hay algunos chicos que utilizan la compu porque no pueden escribir en el cuaderno, hay tablets, ¿no? Hay como distintos dispositivos, dice, bueno, nosotros podemos acompañar ahí también. Y después podemos acompañar desde, este autor dice lo cognoscitivo, pero nosotros podríamos pensarlo en términos de lo psíquico, de lo psicoemocional, ¿no? De- desde los aspectos eh, de lazo. Él dice lo cognoscitivo, pero no es para que, me parece a mí como para reducirnos únicamente a eso, sino que pensemos en relación a todo lo mental, ¿sí? En todo lo que hace en torno a eso, ¿para qué? Para facilitarle más información, para que pueda descubrir nuevos modos, para que le podamos acercar de una manera diferente, para valorar las posibilidades que tiene ese niño, para favorecer, por ejemplo, sus decisiones, para que descubra, ¿sí? Otras cosas. Entonces, desde ahí estamos nosotros. Entonces, plantea una mirada, ¿sí? Diferente, donde el acompañante no hace foco en lo pedagógico. Nosotros estamos ahí y hacemos tareas con los chicos muchas veces y los acompañamos en la prueba, pero no es esa nuestra principal tarea de diseñar una prueba o de diseñar las actividades. Eso es propio de las maestras integradoras que se centran en lo pedagógico. El acompañante terapéutico lo que va a hacer es esta mirada de lo social, del comportamiento, ¿sí? De lo motor, si es que alguien necesitara, no sé, ayuda para ir al baño o ayuda para trasladarse a la clase de educación física, ¿no? O a la salida, y en poder brindar una mirada diferente de los modos de hacer en la escuela, poder valorizar lo que ese sujeto puede, ayudarlo en lo que requiere y demás. Es como una pequeña síntesis lo que propone Sergio Sánchez, pero que yo se los dejé para que ustedes conozcan un poquito de qué cuando trabajamos en la escuela, porque por ahí hay dispositivos mixtos. Hay niños que algunos días van con maestra de apoyo y hay otros días que van con acompañante, ¿no?
Entonces, bueno, quizás ustedes como para que sepan cuáles son las competencias o las finalidades de cada una en estas áreas, ¿sí? Como este curso es introductorio, bueno, la idea es que ustedes puedan como ir teniendo algunas coordenadas como generales y un poquito también de esto del trabajo con niños, ¿no? Si ustedes un día de mañana se quisieran como abocar a ese trabajo. Esta es la primera parte de la unidad número 2, ¿sí? Esta es la primera parte de lo que trabajaríamos con niños, de los artículos que yo les dejo. No sé si quieren ustedes sumar algo de lo que hemos visto en esta segunda parte de la clase, si hay algo que quieran comentar. Por ahí, profe, usted que hablaba recién de que al momento de, si nos tocara, suponte, ir a Sí, un cole, ¿cómo, o sea, nuestra parte entonces no sería tanto hacerlo, las actividades, sino eso más sería de las DAI o de las MAI? claro, las DAI y las MAI son como quienes diseñan toda la parte de las actividades Ah, con la docente o hacen la planificación, ¿no? En función de sí, las características de ese sujeto, cómo acercarle los aprendizajes y demás. Después nosotros cuando estamos ahí con el niño, podemos acompañar en el hacer las actividades con él, ¿no? Que claro, necesita ayuda para esto o alguna asistencia. Pero dice Sergio Saliche, lo propio de las maestras integradoras es el plan de diseño de toda la claro, enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje, eso como propio de las DAI o de las MAI, claro. claro, o sea, podremos ayudar en el momento de realizar la actividad, pero ya adaptada, digamos, por las DAI. Claro, Ok. exactamente, exactamente. Eh, Claro, tengo una compañera en el trabajo que fue AT de un, estaba ajá, en primaria, me parece, si no me equivoco, y por ahí sí estaba ella para las pruebas, pero claro. lo que no recuerdo si tenía o no una DAI, eso sí no lo Ujú, recuerdo. ujú. A veces está la Ah, ese útil figura, no. otras veces no, es la misma enseñanza Claro, diversificada. Ahora, sí, 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 sí. la propuesta de enseñanza diversificada a veces está a cargo de la CENTE, no Claro. de la docente necesariamente de apoyo, no todos los niños cuentan con una, digamos, en ese Sí, sentido. obvio, también. Este, pero bueno, quienes por ahí lo requieran, como esa presencia del AT, ¿no? Y de la MAI, a veces hay dispositivos que son mixtos, donde estamos los dos, la maestra de apoyo y el acompañante El terapéutico. acompañante. Y si ¿Y no puede hubiera pasar maestra que de vayan apoyo, los los dos dos. un día? No, ¿verdad? No sé, o sea, sería como el vicio, ¿o no? Van como de manera intercalada Claro, generalmente. Sobre todo yo pienso si fuera que tiene cobertura de salud, sí, ¿no? Si hubiera que presentarlo como en esa instancia, no se podrían superponer los días y los horarios, como que yo vaya a dos sesiones juntas, digamos. claro, Tendría es que ir verdad. a una o a la otra. Entonces, pero sí pueden ir de manera intercalada a lo largo de la semana, por ejemplo, la MAI 2 días y la AT otros 2 días, o 2 y 3, o 3 y 2, bueno, eso, dependiendo también los esquemas de cobertura que tenga cada Claro, servicio de salud, ¿no? Pero sí es posible en esto que vos decís. Y a veces está solo la figura de la T porque el eje no está puesto en lo pedagógico, ¿no? Quizás es un niño que desde lo Si no en el, pedagógico sí, claro, que desde lo pedagógico va muy bien, pero desde el el comportamiento, en el desde comportamiento. esa área, comportamiento. claro, eso que vos decías, que si desde el comportamiento, quizás necesite como algún otro apoyo, ¿sí? O Claro, sea, porque puede ser, O al sí, profe, o a lo mejor, por ejemplo, en algún caso que el niño tenga, por ejemplo, que no tenga ninguna discapacidad, pero que tenga, por ejemplo, Asperger o atención dispersa, también puede, o sea, un poco más, con, un poco más elevada, por decirlo así, también necesita de un acompañante terapéutico, un niño que le cueste, con cierta dificultad de que le cueste socializar. no necesariamente, hay algunos chicos con Asperger que van muy bien a la escuela, que tienen ese síndrome o ese diagnóstico y van muy O bien por solos. ejemplo,
Hay otros O, que por sí ejemplo, pueden requerir. un niño autista con un grado más elevado, por ejemplo, que hay diferentes grados de autismo. Y en eso yo adhiero a lo que propone Marcelo Rocha, digamos, no sé si lo que establece la permanencia o no o del tratamiento o Sino la de la intervención del inclusión. profesional, claro, no es el diagnóstico lo que podría orientarnos necesariamente, Claro. sino la singularidad de ese sujeto. Quizás haya sujetos con autismo, en esto que vos decís, Ceci, que vayan muy bien en la escuela común, con un acompañante terapéutico, y hay algunos chicos que tengan este diagnóstico de autismo y necesiten de los dos profesionales, Claro, ¿no? Y hay chicos con autismo que van a la escuela especial, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, no es como un ordenador único el diagnóstico necesariamente. Hay chicos, como vos decís, diagnosticado con trastorno con déficit de atención, que van muy bien al cole solos, ¿no? Y hay otros que necesitan estar acompañados por algún profesional. Por eso este texto lo que nos invitaba a pensar era lo singular. ¿Qué hace ese sujeto con ese entorno que tiene? ¿No? Y hay Y sujetos que se manejan también, muy bien en esos entornos y hay otros que requieren de muchos apoyos. y también capaz que, digo, yo pienso que también influye mucho la parte, esto que decís vos, la parte educativa, que es Ujú, una gran influencia, o sea, un gran apoyo ujú, para los chicos con diferentes discapacidades para poder incluirlos, ¿no? Que tienen que estar ujú. bien, o sea, bien preparados, por decirlo de alguna Claro, forma. sí, sí. Hay algunos coles que por ahí no tienen tanta preparación teórica o tanta formación, pero que sí están muy disponibles. ¿No? Disponibles a Claro, vincularse con ese niño, a conocerlo, a aprender de los profesionales tratantes o del acompañante terapéutico cuando vaya. Y hay otras escuelas que por ahí están eh, muy resistentes a muy poder alojar, negadas. sí, muy negadas o con mayores resistencias a la diversidad o a la atención de niños con discapacidad, ¿no? Sí, Y eso sí, uno lo puede tal cual. identificar, ¿no? Y eso también hace la experiencia del sujeto, porque no es lo mismo un sujeto que haya atravesado una mala experiencia escolar o una familia, ¿sí? Que le haya sido muy tedioso lo escolar, a una familia que quizás haya acompañado una trayectoria escolar muy buena, ¿sí? Aunque sean sujetos que tengan el mismo diagnóstico. Esto que vos Sí, decís sí, de las variables, ¿no? No solo depende del sujeto, sino que también de su familia y el y entorno. Eso es lo que y el plantea el entorno. autor, ¿no? Sí, la familia es Entonces, el pilar fundamental como para la estimulación, la inclusión y todo lo demás, ¿no? sí, porque ahí lo que planteaba Marcelo Rocha es decir, bueno, hay familias que se retrotraen o se Que son cierran, negadas. ¿Sí? claro, y niegan, ¿no? Y entonces queda como ese diagnóstico ahí como Y capturado y también no este sale. rol nuestro del acompañante terapéutico, también una de las cosas creo que fundamentales es la relación familia y paciente. Viste que Mm, muchas veces esto que vos acabas de decir, la familia está tan negada que a veces se dificulta el claro. acompañamiento y todo lo demás. Claro, sí, 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 sí. El de acompañar a la familia en estos procesos muchas veces es también el motor para que el acompañamiento pueda continuar. Cuando la Exactamente. familia viene el acompañante, un rival o alguien que no adhiera a lo que ellos piensan o la forma en la que la familia considera que es necesario el abordaje, bueno, muchas veces dejan el acompañamiento o piden que se cambie de acompañante, ¿no? O cambian de centro, de equipo. eh, y eso uno lo puede leerse, si esto que vos planteás, porque nos pasa, cuando trabajamos con niños sobre todo o con personas con discapacidad, nos pasa que no es solo el trabajo con ese niño, sino también en relación a Con la esa familia, familia, que es quien toma las decisiones respecto a los tratamientos de ese niño, ¿no? tal cual. Por eso también cuidar ahí los modos, la vinculación, la comunicación con las familias, ¿no? También es un trabajo que nos lleva a nosotros poder sostener y abocarnos y dedicarle tiempo a eso, eh, que no quiere decir que vamos a trabajar solo con las familias, pero digo, no es solo el niño tampoco, digamos, poder No, encontrar no, una es familia ahí familia, suficiente. claro, es como un triángulo, es el Sí, niño, familia
acompañante y el profesional, el psicólogo, el terapeuta, ¿no? Los profesionales tratantes que estén allí, ¿no es cierto? Exactamente. Pero bueno, esa es como una de las complejidades de la clínica del acompañamiento, que el acompañamiento, primero al ser demandado va muchas veces por otro, no es que el sujeto es quien nos demanda, sino que la mamá, la escuela, el equipo, el papá, la familia, y después sostener ese lazo, ¿no? Y poder sostener ese vínculo para que el tratamiento pueda llevarse adelante, Exactamente. ¿no es cierto? Así que bueno, comencemos con esto, pensando este poquito sobre nuestros acompañados, sobre los acompañados cuando comienzan a transitar o están transitando su escolarización o este tiempo de infancia. ¿Sí? Yo les dejo este material como para que ustedes lo lean, lo puedan como ir analizando también, porque algunos autores lo que proponen es eso, que ustedes vayan analizando con algunas preguntas si adhieren a eso, si les parece algo más, si no están de acuerdo quizás con ese autor, que también puede pasar. Y les voy a dejar el texto ya que vamos a trabajar la clase, los textos que vamos a trabajar ya la clase que viene, que es de adultos y de tercera edad, y trabajo con tercera edad. Y hay un texto que es complementario, si ustedes lo quieren chusmear, lo podemos retomar quizás más adelante, que es un artículo que se llama La puesta en cuerpo del acompañamiento terapéutico con niños, ¿sí? Hay algunos casos ahí, ¿sí? Que quizás ustedes puedan como, si les interesa, eh, ir viendo, porque refiere al trabajo del acompañante con los niños, ¿no? Nosotros hicimos este análisis de qué entendemos por infancia, eh, cuáles son los desafíos de las infancias en este tiempo, ¿no? Un poco eso invita a pensar Carlos Esclier, pero este es un texto que está escrito desde el rol de acompañantes, que me parece que está bueno que ustedes eh, lo puedan leer, porque son acompañantes que escriben sobre nuestro rol. Es la puesta en cuerpo del cuerpo en la escena del La puesta del acompañamiento cuerpo en la... terapéutico, Bien. ¿sí? Es un texto cortito, porque tiene ahí el abstract, la reseña histórica, y acá, el acompañamiento terapéutico es a partir de un casito que escriben como Perfecto. para que ustedes lean, ¿sí? La integración del niño, y ya termino. Se los dejo porque me parece que puede ser un complemento interesante, Me porque es desde entró, una... Sí, sí, hay un libro que vos dejaste en los temas que tiene 65 páginas. Ese libro hay que leerlo, o sea, eh, el texto de no- Gustavo Rossi. creo que sí, que tiene, yo lo Sí, miré ahí, no, usamos la introducción y el capítulo número 1. Creo que tiene de introducción y... ahí escaneado hasta el capítulo número 4, pero usamos la introducción, donde él plantea qué es el cotidiano, ¿sí? O por qué toma la idea de cotidiano para los acompañantes terapéuticos, y el capítulo Sí. número 1 es la historia, Ah, parte de la bien, historia de la T. Ya el capítulo 2 dice las incumbencias de la T o la tarea de la T, ¿no? Pero nosotros bien. vimos la introducción, que no tiene mucho desperdicio, si vos tenés un tiempito para que la puedas leer. Sí, sí, El sí. capítulo 1 es lo que estuvimos trabajando, que es la historia del acompañamiento terapéutico en nuestro país. Sí, él va a tomar Bien, algunos referentes de algunos aportes que constituyen a cómo se va formando la figura de acompañamiento terapéutico acá en Argentina, ¿no? Y menciona algunas fechas relevantes como para que tengamos en cuenta para el surgimiento o la historia del acompañamiento terapéutico. Pero este texto trabajamos más que nada el capítulo número 1, bien. que yo les decía por ahí a quienes todavía están en la lectura de la unidad número 1, que pueden identificar que hay cosas que son reiterativas o que se comparten, y hay otras que los autores plantean mayores detalles, ¿no? Como que en otro autor no se menciona y en este sí, y a la inversa, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que plantea Rossi también las van a encontrar en este texto de Salice, ¿no? O algunas cosas que Salice las menciona más cortitas, por ahí en el de Rossi están más detalladas, bueno, Claro. y así, ¿no? Pero el capítulo número 1 era de historia y surgimiento del acompañamiento terapéutico. Esta unidad número 2 la vamos a dedicar a los acompañantes, ¿sí?
Así Bien, trabajamos en este mes de mayo la unidad número 2. bien. Bien. Bueno, entonces nos vemos, si les parece, en 15 días, que sería la clase Sí, del 27, creo que les dejé ahí en la descripción del grupo, y ya van a tener disponible apenas nos conectemos el material este que estuvimos utilizando hoy, para que puedan ir leyéndolo y también el que vamos a utilizar las próximas clases en esta unidad. ¿Bien? Buenísimo. perfecto. Bueno, que se encuentren muy bien, que tengan buena semana. Gracias, Gracias, igual igualmente un para gusto. ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Adiós. Chao.